Hola, bienvenido a tu programa Caminando con Dios. Gracias por estar conmigo nuevamente en este día, permitirme darme la oportunidad, mejor dicho, de poder bendecirte y de ser bendecida al compartir contigo la palabra de Dios. Yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Estamos ubicados allí en la 12656 en la Gold Road y nos gustaría invitarte a que puedas visitarnos en algún momento. También siempre me gusta decir que a lo largo de mi programa tenemos una línea de oración abierta. Quiero invitarte a que nos llames, que compartas con nosotros pues las necesidades que tengas y que podamos nosotros juntos, ustedes y nosotros, unirnos en oración para venir delante del Padre. La Biblia dice que cuando dos se ponen de acuerdo en cualquier cosa, el Padre oye y responde. Así es que nosotros creemos en el principio de la oración de acuerdo. Por eso te invito a que nos llames y podamos compartir contigo en este tiempo. Quiero darle gracias al Señor también en este día porque ha sido maravilloso el poder compartir con ustedes esta serie sobre Ezequías. Ha sido, pues cuando empecé la serie no pensé que iba a ser tan larga, pensé que iba a ser más corta, sin embargo ha habido una riqueza de principios aquí que han valido la pena poder compartir con cada uno de ustedes. Nuestra oración es, por supuesto, que esta palabra esté cayendo en buena tierra, que esta palabra esté produciendo la vida de Dios, que esta palabra esté trayendo transformación a sus vidas, que estén siendo edificados en el nombre de Jesús. Así es que nuevamente gracias por el privilegio de dejarme entrar a tu casa. Es realmente una bendición para mí. Y en el programa pasado, pues terminé hablando un poco acerca de lo que significaba lanzar las inmundicias en el arroyo de Cedrón y lo que es vivir el proceso de muerte en nuestras vidas, morir a nuestras agendas, morir a nuestros deseos y poder asumir el propósito de Dios. Realmente sí hay un tiempo en el cual la palabra venga a tu reino y hágase tu voluntad de la manera que se echa en el cielo, aquí en esta tierra, primeramente en la tierra de mi vida, es un tiempo donde tiene gran relevancia. Este tiempo es ese. Estamos realmente como iglesia, como intercesores, como gente profética. El anhelo de nuestro corazón es ver el propósito de Dios establecido en la iglesia, en la tierra, en las naciones, en nuestras familias, en nuestras vidas. Nosotros no podemos seguir dándonos el lujo de caminar sin propósito, sin destino o así como va viniendo. Y no podemos seguir permitiendo que enseñanzas del mundo y enseñanzas de demonios sigan minando la iglesia del Señor. Estamos en un momento donde hay una purificación que Dios está haciendo, como dice el libro de Malaquías. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? Y dice que Él se sienta como a afinar la plata y el oro y empieza por Leví. Y ha sido maravilloso ver cómo estos levitas en el tiempo de Ezequías pusieron diligencia en aplicarse al mandato que el rey estaba dando, se santificaron al templo. Y ahora vamos a entrar en un nuevo momento. Una vez que ellos se santificaron y santificaron el templo, empezaron a hacer los preparativos para celebrar la Pascua. En 2 de Crónicas 30, del 1 al 27, vamos a encontrar todo lo que ocurrió aquí y vamos a estudiar este pasaje porque es un pasaje sumamente rico en principios. Dice que después envió Ezequías por todo Israel y Judá. Está refiriéndose aquí a después que se santificaron y después que santificaron el templo. Envió Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y Manasés para que viniesen a Jerusalén. Recuerda que Efraín y Manasés eran los que habían quedado del otro lado del Jordán. Dice, a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová Dios. La invitación de Ezequías quería unir a todas las tribus en esta celebración. Ahora fíjate lo que pasó. Seguimos leyendo en 2 de Crónicas 30, verso 2. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo. Recuerda que en el mes primero
los primeros 16 días fue toda la santificación. Los siguientes días es toda la preparación de la Pascua, que entonces deciden hacerla en el mes segundo. Dice, porque entonces no la podían celebrar, por cuanto no habían suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Verso 5 dice de esta manera, en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. En otras palabras, las celebraciones de Pascua que habían tenido por muchísimos años no estaban cumpliendo el mandato. Y en este momento, recuerda que solamente 15 levitas habían entrado en el proceso de santificación. Entonces, por 16 días, ellos trabajan en lo que fue la santificación personal y la santificación del pueblo, del templo. Y dice aquí que el resto del mes que estaban haciendo todos los preparativos no podían hacer la Pascua en ese momento porque no habían suficientes sacerdotes santificados, porque era mucho el pueblo que ellos esperaban que viniera. Lo primero que encontramos aquí es un rey buscando la unidad del pueblo para celebrar al Señor una de las fiestas establecidas. Y esta es la razón por la que envía mensajeros por toda Israel y por toda Judá. No te olvides que ya están divididos en las 10 tribus del norte, era un reino, y Judá había quedado junto con Benjamín, era el reino del sur, de donde Ezequías era el rey. Sin embargo, Ezequías como rey envía la invitación a todas las tribus para que viniesen a celebrar la Pascua. La carta de invitación la manda también, por supuesto, a Efraín y a Manasés para que vinieran a Jerusalén y al resto de las tribus. Me llama mucho la atención porque no era cualquier fiesta, como yo te decía en el programa pasado, justamente era la Pascua. Y la Pascua era la fiesta que celebraba la liberación del cautiverio o de la mano egipcia sobre ellos. Y se suponía que Israel era una nación que amaba la libertad. ¿Y cómo iba a perder tal oportunidad de celebrar juntos como nación, las 12 tribus, los 12 hermanos, este evento, el celebrar juntos la fiesta? Es interesante recalcar el hecho de que cuando Ezequías envía a los mensajeros, los envía con la suficiente acreditación, tanto judicial como ejecutiva, para hacer la invitación. O sea, vamos a llamarlo de esta manera, eran embajadores de paz a las diferentes tribus, invitándolas a celebrar la fiesta. Si lees en el verso 8 de ahí de Segunda de Crónicas 30, miras que la invitación de Ezequías decía de esta manera: venid a su santuario que él ha santificado para siempre, porque no te olvides que Jerusalén era la ciudad donde las 3 fiestas principales de Israel debían ser celebradas. Dios había establecido, y esto lo vimos hace poco en una de mis series cuando estudiamos las fiestas de Israel, que eran 3 fiestas donde todo varón de Judá estaba obligado por la ley a subir a Jerusalén a celebrar la fiesta. Ezequías está mandando la invitación y diciendo: es tiempo que nosotros celebremos Pascua. No lo hemos celebrado en mucho tiempo de esta manera. Vamos a celebrar juntos. Ahora, fíjate esto, una de las cosas que me llama muchísimo la atención es que según la ley mosaica, cuando se celebraba la Pascua o estas 3 fiestas establecidas, en Levítico 26, 40 al 42 encontramos lo que Dios prometía. Dios prometía que si el pueblo subía a Jerusalén a celebrar Pascua, a celebrar Pentecostés y a celebrar Tabernáculo, específicamente dice que él iba a ser un Dios de compasión y de misericordia para con Israel, porque era una manifestación de que se estaban arrepintiendo de corazón. Y el rey Ezequías en su carta, en el verso 9, de ahí en Segunda de Crónicas, les asegura, les dice: es tiempo que nosotros celebremos Pascua, porque nosotros necesitamos ver la misericordia de Dios derramada, manifestada en nuestras vidas en este tiempo nuevamente. Ahora, no te olvides, si vienes llevando la serie, que yo he estado hablando de que Ezequías representa un perfil perfecto del líder del siglo XXI. Un líder que entiende que como iglesia nos hemos apartado del Señor. Un líder que entiende que como gente de Dios hemos dejado al Señor y nos hemos ido detrás de los dioses paganos.
Y este hombre está haciendo aquí un prototipo de un liderazgo para este siglo, de una generación para este tiempo, que está convocando al pueblo de Dios y diciéndole, es importante que nosotros procuremos la misericordia de Dios, la bondad de Dios, para que seamos restaurados, no solamente como personas, pero que seamos restaurados como familias, como iglesia, como nación de la tierra. Y mira lo que dice en el verso 9 de ese pasaje: si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos, y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de ustedes su rostro si ustedes se vuelven a él. Esto es importante, y el contexto es porque el reino del norte había sido ya sitiado por Asiria y había sido llevado muchos de ellos cautivos. Pero ¿qué vemos en el verso 10? Israel no quiso oír. Esto a mí siempre me impresiona. Cómo la gente que dice que es de Dios, y sabemos que Israel era de Dios, y a pesar de estar viviendo momentos difíciles, momentos terribles, y tú que me escuchas probablemente puedes decir, yo soy uno de esos, o yo en el pasado fui uno de esos, y es que nos volvemos gente tan dura, gente tan incrédula, gente que no quiere aceptar el problema, que el Señor nos habla y nosotros hacemos oídos sordos a lo que Dios está diciendo. Dice aquí en el verso 10, que pasaron pues los correos de ciudad en ciudad y por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y se burlaban de ellos. O sea, qué increíble, era la gente de Dios y se estaba burlando de lo que ellos sabían. Dios había establecido en la ley que una vez al año tenían que subir para celebrar estas fiestas. El rey Ezequías le dice, es tiempo que celebremos Pascua, es tiempo que celebremos la liberación, es tiempo que traigamos a memoria las obras maravillosas de Dios para con nosotros. Y sin embargo, la respuesta de este pueblo fue burlarse de los mensajeros y burlarse de la invitación. No hay mucha diferencia en el tiempo presente. Estamos en un momento donde algunos de nosotros hemos entendido, es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de santificarnos, es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de creerle al Señor por cosas grandes, por cosas maravillosas. Y hay mucha gente que nos está escuchando, que está escuchando la voz profética, que está escuchando el sonido de la trompeta y está burlándose y está diciendo, ese no puede ser Dios, y se empeñan en seguir viviendo sus vidas de la manera descuidada que lo han venido haciendo. Sigues leyendo. Verso 11 dice, con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Lo que es contrario, entonces es correcto que los demás que se burlaron y que los demás que se rieron mantuvieron un corazón completamente lleno de soberbia y completamente rebelde al llamado de Dios. Y por eso es que a veces como la palabra profética sale tan fuerte, porque la palabra profética nos confronta con cuál es el corazón que tenemos. Muchas veces nosotros decimos, yo soy de Dios, mira la bendición de Dios, mira lo que Dios está haciendo. Sin embargo, tenemos corazones incircuncisos y tenemos una mentalidad incircuncisa, ojos incircuncisos, oídos incircuncisos, y nos cerramos a la palabra del Señor. En el Nuevo Testamento, cuando los discípulos le preguntan al Señor Jesús, ¿por qué le hablas a ellos en parábolas? ¿Por qué no les hablas claramente? Y el Señor le dijo, para que se cumpla lo que ya el profeta dijo, que teniendo oídos, ellos no oyen, y teniendo ojos ellos no ven, porque oyen y ven, pero pesadamente, porque sus corazones, sus ojos se han entenebrecido, se han llenado de tanta cosa. El pueblo de Israel en el tiempo de Jesús no pudo entender la visitación, no pudo conocer la visitación por la cual había esperado tantos años, simple y llanamente porque habían llenado su corazón de demasiada doctrina de hombres. Ahora te pregunto yo a ti, ¿cuál es la diferencia con el tiempo presente? Hermano, es muy poca. Un gran sector del pueblo del Señor, un gran sector del liderazgo ha llenado su corazón con enseñanzas y con doctrinas que han invalidado la palabra de Dios, que han invalidado las promesas, las han anulado porque han colocado
tantas cosas que ni ellos mismos pueden vivir. Y aquí encontramos que solamente algunos pocos de estos lugares, dice que son de Aser, Manasés y Zabulón, fueron los que se humillaron y vinieron a Jerusalén. Esto me da tristeza leer esto, porque sé que es exactamente el perfil de la iglesia de este tiempo. Solamente algunos pocos responden al llamado del Señor. Solamente algunos pocos están abriendo sus ojos naturales, sus ojos espirituales y su corazón. Son muy pocos los que están decididos a percibirse de la voz profética que está sonando en este tiempo. El principio que vemos aquí es que cuando el hombre está alejado del Señor, hermanos, e insiste en sus malos caminos, simplemente la gracia de Dios y el perdón de Dios no pueden ser, no son derramados. Y la triste historia, y lo vamos a ver más adelante, cómo una nación fue dispersa a causa de no haber escuchado al Señor. Y sabes que justamente después de esto es que son tomados por una nación cruel que los lleva, que los dispersa y pasa todo lo que ocurre que conocemos en la historia. Sin embargo, Judá entera como nación responden con emoción al llamado. Y esto es interesante porque el cronista que está hablando aquí, el autor de Crónicas, afirma que Dios se manifestó dándole a Judá un solo corazón, los unió en la misma visión, los unió en el mismo llamado y respondieron con emoción, con radicalidad, con celo al llamado del rey, al mandato del rey, conforme a las palabras de Jehová. Eso los puedes ver en el verso 12 del pasaje que estamos leyendo. En el verso 13 encontramos que ellos empiezan a hacer la celebración de la Pascua. Ahora, la Pascua era precedida siempre por la fiesta de los panes sin levadura. No te olvides que estas fiestas estaban hechas en parte. Y los panes sin levadura hablaban, porque esa fiesta se prolongó por más de 7 días. Y la institución de esta fiesta la puedes ver en Levítico 23, 5 al 6. Y si quieres saber más de esta fiesta, puedes ir a una de mis series que están allí grabadas en YouTube, que tienen que ver con justamente las fiestas de Israel, específicamente panes sin levadura. Pero en panes sin levadura, ellos estaban celebrando el hecho de que, y recordando de que ellos salieron a prisa de Egipto, porque fue en una noche, hermanos. Dios empezó a hacer grandes cosas y en una noche el Señor trajo una gran liberación sobre el pueblo. Eso lo puedes ver en Éxodo capítulo 12. Y ellos estaban recordando con la fiesta de panes sin levadura, no solamente que salieron apresurados de Egipto, sino la necesidad que tenían como nación del Señor de mantenerse alejado del pecado, de mantenerse alejados de la hipocresía, tener un corazón sincero delante del Señor. En el Nuevo Testamento encontramos que Jesús dice que debemos cuidarnos de la levadura de los fariseos, y esto es hablando de la hipocresía religiosa que llena nuestros púlpitos y llena nuestras iglesias. Y ellos empiezan a celebrar panes sin levaduras y dice que se extendió la fiesta por más de 7 días. Ahora, cuando ellos entienden todo esto, ellos continuaron con la limpieza del templo, quitaron los altares del incienso y lo puedes ver ahí en el verso 14. Dice que se levantaron, quitaron los altares que habían en Jerusalén, los altares de incienso, y echaron al torrente de Cedrón. ¿Qué pasó aquí? Los levitas empezaron a hacer una limpieza en el templo, pero cuando ellos empiezan como nación a celebrar panes sin levadura y empiezan a entender que Dios los había llamado a vivir una vida de santidad, una vida transparente delante de Él, una vida donde no vivieran con dobleces, una vida donde no estuvieran un día sí y un día no, un pie adentro y un pie afuera, sino sin titubear sirviendo al Señor. Fue el mismo pueblo entonces ahora el que se levantó para limpiar la ciudad, para limpiar la nación. Y dice aquí en el verso 14 que ellos quitaron los altares de Jerusalén, los altares de incienso, y también los echaron al torrente de Cedrón. Entonces, después que hicieron esto, en el verso 15, sacrificaron la Pascua. ¡Wow! Esto es maravilloso, porque creo que la oración del verdadero liderazgo de este tiempo es que estamos diciendo: Señor, nosotros queremos ver a un pueblo que se levanta en santidad, que se levanta en justicia, que se levanta en obediencia, que echa fuera de sí todo lo que es la hipocresía, todo lo que es la rebelión, que en su corazón decide levantarte a ti como rey y como Dios.
Esa es nuestra oración, pero es importante que nosotros como líderes empecemos con el proceso de santificación. Es importante que nosotros como líderes empecemos a circuncidar este corazón y empecemos a limpiar este templo y que nos convirtamos en un ejemplo a seguir por el resto del pueblo. Entonces, el pueblo se va a levantar como uno para echar abajo todos los altares a los Baales y poder juntos sacrificar la víctima de la Pascua. Te vuelvo a decir, esta fiesta era impresionante porque hablaba de la liberación divina de Israel y hablaba específicamente de las 10 plagas de Egipto. Eso lo ves en Éxodo 12 también. Y es la fiesta que apuntaba proféticamente a la justificación que vendría por el Cordero perfecto, Jesucristo, Jesús, el Cordero perfecto, aceptable delante del Padre y a través de quien nosotros tenemos hoy redención de pecados para vida eterna. Todavía la sangre de Jesús no ha perdido su poder y fue suficiente un sacrificio, una vez y para siempre, para que con ese sacrificio todos los hombres en todas las eras de la humanidad puedan venir delante de Él, reconocer ese sacrificio, asumirlo para sí y tener paz para con Dios. Es maravilloso saber que nosotros podemos hoy ser justificados por la sangre del Cordero, que esta fiesta que ellos celebraron apuntaba a una gran realidad. Y es la realidad a la cual nosotros nos hemos acogido en este día. Es el pacto de Jesucristo, el pacto de nuestro Señor firmado con sangre porque derramó su propia sangre para que hoy nosotros podemos ser llamados hijos de Dios. Los líderes religiosos en el momento que empiezan a sacrificar la Pascua se sintieron avergonzados por el celo que tenían todo este grupo de levitas. Recuerda que ellos estaban en clanes y los levitas eran como los equivalentes a los líderes laicos de hoy, es decir, al liderazgo que no tiene el comisionamiento, lo que nosotros llamamos entre comillas comisionamiento. O sea, no eran los pastores, no eran los apóstoles, no eran los profetas. Fíjate quiénes fue la gente que Dios utilizó. Esos levitas son la gente, son los intercesores, son líderes de células, son maestros de escuela dominical, son gente que está teniendo celo por Dios, son gente que está dentro de la iglesia sin una posición muy alta, pero que ha entendido que Dios en un tiempo como este nos está llamando a buscarlo a Él de todo corazón y está limpiándose de toda la inmundicia del mundo, y es la gente que Dios empieza a usar. Y dice que los sacerdotes se sintieron celosos de ver el celo que Dios había puesto en estos levitas. Lo puedes ver ahí en el verso 14. Recuerda que estamos en 2 de Crónicas 30 y en el verso 14 dice que los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. No fue sino hasta el momento que empiezan a celebrar la Pascua que ellos entienden que había que santificarse. Recuerda que empezamos y que algunos de los programas anteriores fueron 15 levitas nada más que se levantaron y que pusieron diligencia en seguir el mandato del rey y creyeron a Dios de que era el tiempo que Dios había escogido para que un pueblo lo buscara. Hermanos, y a veces nosotros decimos, Señor, decimos como Elías, Señor, yo sola he quedado, pero el Señor dice, yo me he reservado rodillas. Y sabes, yo llegado a la conclusión y en algún programa decía que en cierta manera Elías tenía razón, él había quedado solo para hacer una declaración, pero cuando nosotros empezamos a caminar en el ejemplo y cuando nosotros empezamos a caminar como gente de Dios y a decir, con uno solo, Señor, tú puedes hacer, porque tu palabra dice que con uno que tú encuentres no destruyes la tierra, con uno que se ponga a la brecha, con uno que se ponga en medio tú no destruyes la tierra, y nos ponemos a la brecha, Dios empieza a hacer su obra. Entonces, cuando Dios empieza a hacer su obra, Dios empieza a operar en el corazón de hombres y mujeres. Y así como en el verso 14 dice que ellos cuando miraron esto, se avergonzaron y entonces se santificaron y trajeron entonces los holocaustos a la casa de Jehová. ¡Wow! Dice ahí en el verso 16 que los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de mano de los levitas, porque quienes ejecutaron y quienes hicieron las cosas fueron los levitas, porque ellos fueron los que se santificaron primeramente. Ahora, si tú lees el Levítico 1:11, te vas a dar cuenta que esto no era el modelo que había dado Moisés. Sin embargo, la razón por la cual los levitas estaban a cargo de sacrificar en este momento las víctimas de la Pascua
Fue por la ausencia de una pureza espiritual en el pueblo. Y lo ves en el verso 17, dice allí, porque habían muchos en la congregación que no estaban santificados. Y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado para santificarlos a Jehová. Wow, esto realmente es tremendo. ¿Cuál es nuestro llamado en este tiempo como gente de Dios? ¿Qué es lo que Dios está demandando de nuestra mano, hermanos? En lugar de sentirnos descorazonados, en lugar de sentirnos desanimados, porque a veces no vemos como que el fruto del trabajo está viniendo. Sin embargo, quiero decirte, quiero animarte en el nombre de Jesús. En este momento le estoy hablando a hombres y mujeres que han estado trabajando arduamente en la obra del Señor y que de alguna manera sienten como que lo que están haciendo no está produciendo el fruto. Quiero decirte que Dios siempre va a recordar el trabajo arduo que hemos hecho. Y el fruto que nosotros anhelamos no es un fruto de ver en nuestras manos ni casas, ni carros, ni dinero en efectivo. El deseo del corazón del verdadero hombre y de la verdadera mujer de Dios que hemos trabajado arduamente por años es ver cómo naciones enteras se postran delante del Señor, cómo pueblos enteros vienen al conocimiento del nombre de nuestro Señor y cómo pueden proclamar el Evangelio. El corazón nuestro es ver establecido el reino de Dios en las naciones de la tierra. Hermanos, y sabemos que nuestro Dios es el más interesado de que las naciones vengan al conocimiento de su gloria. Por eso yo sé que estamos viviendo el mejor tiempo. Yo sé que las lágrimas que hemos derramado serán lágrimas que vamos a recoger entonces nuestras gavillas con regocijo, porque hemos caminado y hemos sembrado con lágrimas, como dice el salmista, pero con regocijo vamos a recoger, dice la palabra, y poder ver al Señor operando en el corazón de la gente es lo mejor, es la mejor cosecha para nosotros los que amamos sinceramente al Señor. Y he aquí la gran diferencia con esta generación profética que Dios está levantando en este tiempo. Muchos de los que nos han precedido en el liderazgo y que aún algunos de ellos permanecen en un liderazgo posicional, es que nosotros no estamos presentando el evangelio ni hablando la palabra porque esperamos ser prosperados financieramente. Sabemos que los recursos vienen del Señor y esa no es nuestra preocupación, pero nuestro gran anhelo y nuestro corazón es ver al Señor establecido en su iglesia, gobernando desde su posición de rey. Ya mi programa está a punto de terminar, pero yo quiero decirte esto. Nada más animarte a que no te dejes en este momento por vencido y no tires la toalla, porque el Señor sabe de tu arduo trabajo. El Señor ha visto tus lágrimas y el Señor las tiene todas en sus manos. Yo quiero bendecirte en este día con la paz de Dios. Quiero bendecirte declarando que el corazón de Dios es una realidad en tu vida en este momento, en el sentido de que hay una manifestación gloriosa de Él en tu vida y en tu ministerio. De hecho, declaro que tú puedes caminar en un resurgimiento espiritual, no porque estabas muerto, sino porque de alguna manera el cansancio del trabajo había bajado tu energía. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que en este tiempo tú y yo vemos una manifestación gloriosa de su presencia como nunca antes. Te espero en mi próximo programa. Gracias por estar conmigo. Dios te bendiga y Dios te guarde.